¿Quiénes eran los enemigos de la revolución en esa época? Es muy sencillo. Todos aquellos ejércitos que los combatieron eran sus enemigos. ¿Qué quiere decir? Que si hubo conflicto bélico entre las fuerzas de Villa y Zapata contra Obregón y contra Carranza, que son los que convocan al Congreso Constituyente, obviamente todos los villistas, todos los zapatistas estaban totalmente excluidos por la misma convocatoria de poder participar en este evento. ¿A dónde llevó esto a la nación? Esto llevó a la nación a la construcción de una política excluyente, una política de exclusión, una política de rechazo y una política que dejó sin posibilidades de que hubiese una auténtica justicia social entre los pueblos de México. O sea, los dos estados de la República Mexicana que tuvieron una mayor participación dentro del conflicto que se conoce con el nombre de la Revolución Mexicana, tuvieron entre los dos, una representación excesivamente reducida. Eran solo 3 diputados en la Cámara de Diputados. Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. La guerra no es un juego. La guerra es, por supuesto, yo no sé, no puedo llamarle un sueño, no puedo llamarle de otra manera más que la guerra es una pesadilla, ¿sí? Y la gente que participó y que vio y vivió esa pesadilla todavía tuvo que resistir la pesadilla del rechazo, del rechazo social y del rechazo político. En este caso hubo un rechazo totalmente basado en cuestiones políticas, pero también tiene que ver con un rechazo basado en lo estrictamente militar y también tuvo que ver con un rechazo en la cuestión de carácter ideológico. Ese es algo que no podemos nosotros ignorar y que vale la pena que se considere y que se establezca que un conflicto no puede resolverse si no se construyen las soluciones con una base de equidad. Si no se piensa que todos tienen que tener la misma posibilidad de participar y que tiene que haber igualdad entre todos los participantes. ¿Qué fue lo que sucedió finalmente con los líderes que resultaron conflictuados con Obregón y con Carranza y con toda la fuerza del constitucionalismo? Pues los dos tuvieron el mismo fin. Los dos murieron incluso después de la promulgación de la Constitución. Uno en Chinameca, el caso de Zapata, el otro en Parral, el caso de Villa. Uno en Morelos, de 2 diputados, y uno en Chihuahua, de 1 diputado. Dos líderes carismáticos, dos líderes que entendían la problemática social, incluso en el caso de Zapata, que es el que construye el sueño del reparto agrario, y sin embargo, al ser considerado enemigo político y militar del ejército revolucionario, en ese momento prácticamente está condenado a morir y acaba pereciendo. Pero había otros oponentes, no nada más había oponentes por el lado de la milicia, y había oponentes también por el lado de las ideas, por el lado de los principios, por el lado ideológico. Y es todo lo que tiene que ver con la cuestión religiosa,
Pero también tiene mucho que ver con la percepción que se tenía de parte de los revolucionarios para aquellas personas que aparentemente habían sido fuerza, brazo derecho, soporte, estructura de apoyo que vino a beneficiar a los ejércitos que combatieron a los revolucionarios. Esto es, se comentaba que Victoriano Huerta había llegado al poder con el apoyo de algunos de los obispos. Entre otros voy a mencionar uno de ellos que fue un obispo muy beligerante y que tuvo mucha participación dentro del conflicto de la Guerra Cristera, como es el caso de Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara. Se supone que él apoyó, fue uno de los más grandes apoyos con lo que contó Victoriano Huerta, y que esa era una de las razones por las cuales también tenía que ser perseguida la iglesia, o bien no tanto perseguida, sino sometida, que era lo que verdaderamente estaban esperando. Así también hay muchos personajes que son rechazados, y esos personajes que son rechazados obviamente pues tienen que intentar el estar ocupando un sitio, y un sitio que les permita tener esa solidez, esa condición de participación humana, esa condición de tener eh, relevancia dentro de una estructura social, y sobre todo contar con el respeto. A ellos, ¿qué tipo de sanción les otorgan? A ellos, obviamente, el tipo de sanción que les brindan es que no, aparte de que no pueden ser diputados, como estructura social, como estructura política, no pueden dedicarse a determinadas actividades, como es el caso particular de dedicarse a la enseñanza. O sea, si tienes iglesias y tienes escuelas y tienes seminarios, tú bajo estas circunstancias no vas a estar en condiciones de enseñar en las escuelas, no vas a estar en condiciones de enseñar en los seminarios. Y eso es un elemento de bastante peso y que frena los intereses de muchos personajes cercanos al pueblo, y que frena también los intereses de muchos personajes cercanos al ámbito político, que pensaban que a partir de ese tipo de cercanía con la sociedad mexicana iban a tener la oportunidad de tener una mayor presencia dentro del pueblo de México. O sea, esto es es una cosa muy compleja, y es algo complejo porque se va estableciendo como una serie de nudos, una serie de cuestiones que fueron eh, muy duros y que ocasionaron un gran daño y mucho freno precisamente a la iglesia, a la iglesia católica, sin oportunidad de enseñar, sin oportunidad de tener presencia en ciertos proyectos de beneficio social, sin necesidad sin posibilidad de trascender muchas de las veces dentro de las comunidades locales, y eso obviamente representó un golpe duro para ellos y para la gente. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que ver, pero hay todavía un elemento más. Cuando comparecen los diputados, cuando se inician las sesiones de la Cámara de Diputados en la ciudad de Querétaro, obviamente hay ciertas instrucciones, obviamente hay ciertas preferencias en ciertos artículos que eran más importantes que otros, y eran los que debería de intentar imponer a través del trabajo legislativo, imponer dentro de la Constitución.
Y no fue fácil lograr que muchos de esos artículos llegaran precisamente a ocupar un lugar en nuestra Carta Magna. En sus 136 artículos están plasmados muchos elementos importantes. Y algo de lo que sí debemos de mencionar es cómo el elemento revolucionario rescata compromisos que había hecho a lo largo del tiempo y los plasma en la Constitución para que le den solidez también a su proyecto. ¿A qué me refiero? Recordemos, hace poco estuvimos viendo lo que fue el reparto agrario. Hablábamos de cómo Venustiano Carranza le había quitado las banderas a Emiliano Zapata y esta parte del control sobre la propiedad agraria es una parte que tiene el control del Estado sobre todos los bienes que hay en la tierra y en el suelo y en los ríos de México. Eso es bien importante. Con esto se construye un elemento de derecho social clave, una garantía social clave, donde le dan la oportunidad a la gente de que tenga acceso a la propiedad agraria. Pero no solo eso, también en la configuración de su equipo, tomando en cuenta que había muchos personajes que no podían ser diputados, precisamente por los criterios de exclusión que tenía, había otros que venían de la Casa del Obrero Mundial, que formaban parte de aquel acuerdo que se había tenido con Obregón y con Carranza, y que se convierten en diputados y son los que le dan sentido a un artículo, por ejemplo, como el 130 constitucional, el derecho del trabajo. El derecho del trabajo, que es precisamente algo que se trataba de darle solidez y que tuvieran el control industrial de la cuestión obrera, y que ellos fueran los que tuvieran la manera de distribuir los beneficios del derecho del trabajo. O sea, es en verdad una parte sumamente compleja, pues no voy a decir que sea algo imposible de abordar, porque no lo es, pero sí es verdaderamente complicado abordarlo para poder entrarle y tomar lo más rico que tiene, que es precisamente esa esencia y esa posibilidad de ver finalmente una constitución política que está sólidamente establecida, que tiene derechos verdaderamente dignos de ser analizados, que tiene figuras como la figura del amparo, que tiene mucha riqueza en sí misma y que es una riqueza que se comparte con el pueblo mexicano. Eso es, yo creo que una de las cuestiones más importantes, más relevantes, de mayor trascendencia, y que eso es precisamente lo que nos permite tener una mirada bien interesante acerca de esta parte de la historia de México. Ahora bien, todo esto nos permite el llegar y adentrarnos en la otra parte que nos interesa, que es el conflicto Iglesia-Estado. Todo esto nos permite el entender por qué hubo diferencias entre el gobierno y la Iglesia, y todo esto nos permite el poder darnos cuenta qué tan complicado es el llegar a desentrañar todos los problemas que se derivan de normas tan claramente dirigidas a segmentos sociales y a segmentos políticos de la sociedad. Con esto, amigos, amigas,
prácticamente llegamos ya ahora sí a lo que es la parte final de la Revolución Mexicana. Con esto ya estamos en condiciones, ahora sí, de empezar a trabajar un poco acerca de todo lo que tiene que ver con la Guerra Cristera, empezando por supuesto con los elementos que la anteceden, empezando por supuesto un poquito con el contexto, y poder así el armar otra vez desde abajo este conflicto de la Guerra Cristera y que nos lleve, no sé, a lo mejor un buen número de episodios, pero que nos dé la oportunidad de conocer algo que le interesa mucho conocer a la gente. Yo por mi parte aquí llego. Solo quiero recordarles a mis amigos mexicanos que todos tenemos un compromiso el 2 de junio. Quiero de ahí en fuera nada más pedirles que tengan siempre presente una bonita recomendación para ustedes y para cualquiera, y espero que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo.